Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Recibo un invitado para que hablemos con él, para conversar sobre todo lo que tiene que ver respecto al sector eléctrico nacional. Una persona versada, instruida, que con su capacidad y elocuencia sobre este tema, pues verdaderamente pienso que va a ser un interesante conversatorio. José Luis Moreno San Juan, consultor eléctrico, docente, director del Instituto de Energía de la UAS durante muchos años, en fin, una autoridad en la materia a quien le doy la bienvenida a La Hora con Gregory. Bien, Gracias por estar acá. muchas gracias por invitarme. El mundo eléctrico, don José Luis, en República Dominicana es vital para nosotros. Crecemos y hemos crecido sufriendo apagones y esa ha sido básicamente, coloquialmente hablando, la determinante importancia, como nosotros le decimos, de la luz en República Dominicana. Pero detrás de todo eso es un sistema muy complicado, complejo, que requiere mucha inversión, pero sobre todo eficiencia. Sobre el sistema eléctrico nacional, ¿qué opinión tiene José Luis Moreno San Juan? Fíjese, como usted lo ha dicho, la gente siempre que asocia al sistema eléctrico nacional lo que piensa son en apagones, ¿verdad? Lo que se ha tratado, por lo menos en los últimos tiempos, es que no ocurran tantos apagones, o que por lo menos los apagones no sean una medida económica o financiera de parte de una política del gobierno. Ahora, además de todo lo que siempre se ha hablado del sistema eléctrico, estamos en un proceso que se llama transición energética, donde se está pasando de una producción en base a combustibles fósiles a tratar de usar renovables en mayor o menor medida. Cada país va a tener una transición diferente. Pero en los últimos años, la mayoría de los temas de déficit por generación están resueltos temporalmente. Si se sigue haciendo inversiones, se mantendrán así. Si no se hacen, volveremos a los apagones. Y lo que sí persiste es un déficit financiero grande en las empresas de distribución debido a dos factores fundamentales. O sea, uno que es el facturación y cobro de energía, y el otro ahora en los últimos tiempos es una tarifa congelada que evidentemente ha originado unas pérdidas cuantiosas en el sector, que nosotros evaluamos para el 2023 en cerca de 400 millones de dólares, nada más que por eso. Y bueno, se tienen que hacer inversiones. Si se detienen las inversiones en el área de distribución, evidentemente lo que va a suceder es que crecen las pérdidas. O sea, se estaba haciendo un esfuerzo, o se hizo un esfuerzo grande en lo que le llamamos gestión de pérdida. Gestión de pérdida en el argot técnico es simplemente tratar de que la gente tenga su medición, se le haga la facturación y se cobre, se mejoren las redes y se instalen medidores. O sea, por eso tienen que tener su medición. Ese plan de reducción de pérdida en cierta forma se detuvo con el COVID y se reanudó 2 años después. O sea, eso explica por qué se deslizaron las pérdidas hacia mayores antes del COVID. Pero también hay otro factor que influyó en esto, que es el de que se está dando más energía. En el pasado, en diciembre, por ejemplo, del 2019, la demanda abastecida formal, después le voy a explicar qué es eso, fue un 89%. Muy bueno porque ya estaba una de las plantas de Punta Catalina en línea. O sea, y después, si uno lo compara con diciembre del 2023, pues diciembre del 2023 fue más del 99%. O sea que fueron 10 puntos porcentuales. Y eso lo que hace cuando usted da más energía, si usted no ha hecho una gestión de pérdida, entonces lo que usted tiene es más pérdidas financieras en las empresas distribuidoras, que se suman a esto que le comentaba de la pérdida tarifaria, que nada más que por eso, ahí se fueron 400 millones de dólares el año pasado. Que no es todo el déficit, pero es una parte interesante e importante del déficit. De cara al futuro, yo veo la posibilidad de que nos mantengamos con un nivel de abastecimiento similar al actual. Tenemos que acelerar los planes de
inversión de nueva generación, todavía con fósiles hasta el año 2030, y seguir dándole participación a las energías renovables, pero acompañado esto de almacenamiento de energía. Usted indica que debemos hacer nuevas inversiones en el sector eléctrico de generación, sí, pero aún en fósiles. Fósiles sí, es petróleo, por ejemplo. Petróleo, pero más que nada ahora se está usando el gas natural como principal combustible de la transición. No obstante, nosotros hemos tenido avances y retrocesos en ese tema del uso del gas natural, dependiendo de las condiciones del mercado. O sea, a veces hay problemas de abastecimiento, pienso yo, o problemas de que se negocia el gas natural a mayores precios en otros mercados, y se usa entonces aquí otra vez el fuel número 6, el llamado búnker, o el gasoil, que es lo que le llaman el fuel número 2. ¿Por qué tenemos que irnos de la generación por fósiles? ¿Por solamente asuntos ambientales o por alguna otra razón? Bueno, realmente, por eso lo hablaba al principio, que además de los problemas normales, o sea, lo complejo que puede ser el manejo del sistema eléctrico en condiciones normales, ahora se añade la transición energética. Déjeme hacerle una interrupción, porque pienso que cada televidente quisiera estar en mi lugar y hablar con usted por los conocimientos que usted tiene. Como le dije al inicio del programa, yo crecí oyendo, viendo y sintiendo los apagones, hasta muertes por huelgas y cosas de esas. Nosotros en República Dominicana, el sistema eléctrico es un desorden. Eso se cree, pero realmente no lo es. No es un desorden. O sea, ¿cómo es que usted nos puede explicar cómo está construido el sistema eléctrico, en qué consiste? En palabras llanas, porque, vamos a ver, o sea, porque la impotencia que uno siente durante años. Sí, hay un grupo de empresas que son las que generan la energía eléctrica. Hay una empresa que es la que conecta esa energía eléctrica con las subestaciones de distribución, que son las empresas, las que tienen las empresas distribuidoras, que es la empresa de transmisión, y esas distribuidoras entonces es la que le llevan el servicio hasta su casa. Bien, esas que generan la electricidad. El Estado no tiene ahí, no es dueño de ninguna. Tiene participación. Desde la capitalización está Eje Jaina y Eje Itabo, que en el caso de Itabo es un 50-50, en el caso de Eje Jaina realmente es como un 63-37. ¿Y son muchos megavatios esos? De las Eje Itabo y... Sí. Todavía. Y después está Punta Catalina. Que ese es del Estado. Que ese es del Estado, que realmente comenzó una planta que iba a tener un financiamiento externo y al final solamente 300 millones se lograron del financiamiento externo y el resto lo puso el Estado Dominicano, y por eso es una empresa que es pública. ¿Cuántos megavatios normalmente se generan en la semana, diario? Depende del día y depende promedio. O sea, pero ya nosotros estamos por encima de 3.300 megavatios. Y de esos 3.300 megavatios que se generan día por día, ¿de cuántos megavatios es propietario el Estado Dominicano? Ahora mismo tienen ese porcentaje de Itabo y Jaina más la Punta Catalina más la Hidro. O sea, son alrededor de unos 1.200, 1.100 megavatios. O sea, alrededor de un 40%. Sí, o menos, un poquito menos. ¿Y los otros dueños quiénes son? ¿Dominicanos o extranjeros? Hay de todos. O sea, de hecho, evidentemente en la fase inicial la capitalización comenzó con empresas extranjeras, todas. Pero después el empresariado dominicano se dio cuenta que era un buen negocio la generación. Y entonces comenzó a invertir. O sea, tenemos ya muchos inversionistas locales que han adquirido incluso la parte privada de esas empresas de Jaina y de Itabo. O sea, y también se han incursionado en nueva generación. Y también están el tema de la generación que ya no es local. Ahí sí hay más preponderancia de empresas extranjeras con la fotovoltaica y la eólica. O sea, tenemos ya un porcentaje de generación eólica y fotovoltaica que ronda el 9%. Y eso completa con la hidro, con un 15, un 16%, que es lo que se genera con renovables. El resto, que en algunos momentos es un 85%, otras veces un 80%, es generación térmica.
Por eso es en el caso dominicano tan difícil de salir de los fósiles, porque tenemos muchos fósiles. Otra cosa podría decir Uruguay o Brasil o Colombia, que tiene una cantidad de hidro grande, o el mismo Venezuela. Pero para nosotros que tenemos una cantidad de fósiles muy grande, el plan de transición es un plan largo, de más de 30 años. ¿Y quién determina hacia dónde vamos en cuanto a tipo de generación? ¿A generar renovable o a generar con fósiles, térmica? ¿Quién determina eso en República Dominicana? En primer lugar, o sea, tenemos la Comisión Nacional de Energía, que está dirigida por un grupo de profesionales muy capacitados, de acuerdo a mi opinión. O sea, y ellos, lo primero que estructuraron un plan de expansión, o que le llamaron Plan Energético Nacional 2022-2036, que es en cierta forma el que está en ejecución. 2022-2036. Sí. O sea que ese plan se creó en esta gestión de gobierno. Sí, entonces en ese plan hay una buena participación de renovables. No es un plan de transición energética, pero sí hay una buena participación de renovables. Hay una programación de cuándo debe de instalarse la nueva generación fósil de aquí al 2036. Y bueno, está ahí. O sea, solamente le voy a decir que sí hay un plan. O sea, y ese plan, bueno, ya usted me dio un indicio que quizás lo pueda complementar con la siguiente pregunta. Usted, con los conocimientos que tiene, ¿está de acuerdo con ese plan? ¿Qué valoración le da a ese plan que hizo el Consejo Nacional de Energía? La comisión. Sí. De 2022 al 2036. Bueno, ¿qué opinión tiene? No tenemos ninguna objeción hasta el 2030. De 2030 al 2036 podían haberse hecho algunas innovaciones. ¿Qué pasa de aquí hasta 2030 en ese plan? Bueno, se van a instalar, o sea, están una serie de plantas que algunas ya se han licitado. Algunas licitaciones de esas no han avanzado lo que se debía. O sea, pero hay ahora mismo 800 megavatios en Pepillo Salcedo, hay otros 400 allá mismo en Pepillo Salcedo y hay otros 800 dando vueltas, o sea, de que se van a instalar. Todo eso, aunque mucha gente a veces piensa que no es necesario, para nosotros sí lo es. Y de hecho, debimos haber tenido ya por lo menos los primeros 400 megavatios de esa oferta para ahora, para el 2025, pero vamos a ver si para el 2026 llegarían a estar por lo menos 400 megavatios de esos ciclos combinados que se proyectaron. ¿En qué ciclo combinado? ¿Con qué generación de base? Gas natural. Gas natural. El tema que el gas... Manzanillo, ¿es eso? Sí, ese es Manzanillo. Y de hecho hay otros en la zona más cercana a la capital que también se han proyectado para hacer con gas natural, de manera que se pueda tener la base asegurada de la generación para de aquí al 2030, 2028, 2030. Debe de instalarse más de aquí al 2030 que esa generación. Ya en la opinión de nosotros como Instituto de Energía, después de 2030, no. Y ahí es donde diferimos un poco con el tema del plan que le hablaba del 2022 al 2036, porque ellos continúan con generación fósil hasta el 2036, aumentando la participación de las renovables. Pero ese no es el único plan. Después también el Ministerio de Energía y Minas, el MEN, tiene un plan de descarbonización que cubre hasta el 2050, ese tiene un periodo más largo, usando fundamentalmente para esa descarbonización gas natural. ¿Qué es plan de descarbonización? Es eliminar el consumo de carbón mineral en la generación eléctrica, pero para nosotros descarbonización también es dejar de usar gas natural, que es la diferencia tal vez en cuanto al concepto de descarbonización, pero ese está ahí. ¿Y por qué? Porque se entendería que el gas natural no es nocivo al medio ambiente. Sí lo es, porque es como quiera, es un hidrocarburo, es metano, o sea, y entonces tiene carbón y tiene unas emisiones de CO2 pero, menores que el carbón, pero tiene emisiones de CO2 y tiene la contaminación también de los otros componentes, sobre todo el que le llaman el NOx, que es un óxido de nitrógeno, que contribuye al tema de lo que se conoce como lluvia ácida. O sea, y eso no lo elimina el tema de usar gas natural. Pero entonces,
don José Luis, con eso que usted está diciendo ahora, ¿qué usaríamos? Que usaríamos peor, porque vamos a usar, usted ha hablado de 400, 800 millones, megavatios de Manzanillo a gas natural. Entonces estamos caminando para atrás si en vez de fomentar una renovable que no sea contaminante, igual que el gas natural, eso, por ahí es que estamos enfocados. Bueno, por eso le decía que eso en realidad ¿Vamos mal entonces? No es descarbonización, pero sin embargo, el tema del uso de las renovables es un tema que hay que tratarlo con cuidado en el tema de lo que es la intermitencia de lo que es la renovable. O sea que alguna generación en base a fósil se va a tener que seguir usando, por eso hasta el 2030. Y bueno, todo lo que se instale de aquí al 2030 o que se contrate de aquí al 2030 todavía va a seguir funcionando 20 años más. Ya, pero entonces, otra cosa, don José Luis. El mismo gas natural, usted dijo hace unos minutos, que tenía algunos inconvenientes momentáneos o por etapas de suministro. Sí. O sea que fuera de la contaminación también tenemos problemas para adquirirlo. Por eso es que no se puede depender de un solo tipo de combustible. Es como se dice comúnmente, no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta. Porque puede haber problemas. La matriz de generación dominicana es muy diversa. Eso es una ventaja que tiene competitiva con relación a otros países. Nosotros tenemos renovables, poquito, no mucho, deberíamos tener más. Pero después cuando vamos a los fósiles tenemos el número 6, tenemos el gas natural y tenemos carbón. Incluso en algunos momentos en estos días han estado produciéndose con carbón más del 40% de toda la generación del día, que si no lo tuviésemos, 40% de apagones. Imagínense que no se tuviese... Ahí tiene una importancia vital Planta Catalina. Sí, claro. Y por eso en muchas veces no es que nosotros defendemos el uso del carbón, como muchas veces se ha querido decir, sino que nosotros siempre hablamos de 3 tipos de planteamientos en cuanto a lo que son proyectos. Los que son los ideales, los que son los posibles y los que son los realizables. ¿Cuáles son los ideales? Los ideales es lo que debiera ser. Ajá, todo renovable. Y tenemos de eso. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que entonces tiene que ver, bueno, sí, pero espérate. No podemos realmente tener todo renovable ahora y nos va a tomar una cantidad de años. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a lo posible. Lo posible es, bueno, entre 2 males el menor, gas natural. Entonces, agarramos con la... Y después, bueno, podemos decir, pero vamos a meter más renovables. Tenemos que tener almacenamiento y eso tiene un costo. Y entonces, lo que usted analiza es con los recursos que tenemos, recursos financieros, ¿qué podemos hacer con eso de lo posible? Porque lo posible es todo lo que en ingeniería se puede hacer con cierto criterio racional económico. Pero después viene de qué recursos tenemos para hacer eso, entonces tú te quedas con una parte dentro de lo posible. Por eso eso es lo realizable. Y lo ideal, siempre lo ideal, no voy a decir, no me gusta decir utópico, porque sería realmente como una cosa descabellada, pero sí a veces lo ideal es lo que tenemos que tener como meta, porque no es que no se enfoque uno siempre en lo ideal, en una solución ideal, pero con las restricciones de la realidad para ver de eso lo posible de hacer. Nosotros podríamos, y eso yo lo he repetido en muchas veces que me han preguntado, producir toda la energía eléctrica que necesita la República Dominicana con fotovoltaica. Siempre que... ¿Fotovoltaica cuál es? Fotovoltaica es la que se usa unos paneles de solares que captan energía, se transforma esa energía en corriente directa y se pasa a corriente alterna porque es la que usamos normalmente en el circuito. Y bueno, usted ni se entera que eso se produjo con corriente directa, porque por eso hay un tipo de inversor solar, como el que usted tiene en la casa cuando tenía las baterías, que ponía su batería y tenía un inversor, que le convierte la corriente directa de las baterías a corriente alterna, que es la de la red. Eso implica hacer estudios sobre el posible almacenamiento de energía y ver qué posibilidades tenemos también de otra cosa que nosotros sí lo planteamos, porque me faltó decirle que en el Instituto de Energía del UAS también planteamos un plan 2022, pero al 2060, no al 2050, donde realmente se planteaban una serie de alternativas a lo que es el tema de la transición y cómo hacerla dentro de lo realizable.
O sea, y contemplábamos interconexiones eléctricas. Interconexiones eléctricas son cables por debajo del agua, en este caso, pues somos una isla, pero también se usan estas interconexiones soterradas igual en zonas continentales para conectarnos con Florida y con Puerto Rico y posiblemente en el futuro con Colombia, pero fundamentalmente esas dos interconexiones y después seguir con una interconexión por las Antillas Menores con la idea de poder aprovechar de las Antillas Menores un gran potencial geotérmico. Geotermia es el calor de la tierra, o sea, como los volcanes, vamos a decir, que usted puede inyectar agua y con ese mismo calor que tiene la tierra produce vapor y puede mover una turbina a vapor y con eso generar electricidad. En las Antillas Menores estudiados hay más de 3.000 megavatios y posiblemente mucho más. Pero ellos no lo pueden desarrollar porque no tienen mercado. El mercado está en Puerto Rico y República Dominicana. Entonces, si hacemos esa interconexión, se favorece a Puerto Rico, que tiene tremendo problema eléctrico, más que nosotros ahora mismo, casi, podríamos decir. Y nosotros, que tenemos también necesidades de seguir aumentando la capacidad de producción de energía. ¿Y el Estado ha ponderado ese planteamiento? Bueno, nosotros lo hemos discutido con algunas autoridades. La realidad es que primero tienen que estar estudiados, un estudio de factibilidad completo. Nosotros hicimos un estudio de prefactibilidad y nos dio positivo. O sea, positivo para continuar con un estudio de factibilidad, pero eso tiene un costo y una serie de condiciones que nosotros no podemos afrontarlo solo. El de Florida tiene la siguiente ventaja, que la energía eléctrica producida en Florida es relativamente económica. O sea, que a nosotros nos sale rentable y se puede pagar el cable importando energía, no combustible, sino ya energía ya procesada. Hasta una determinada cantidad que evidentemente nunca va a ser un porcentaje muy elevado de la que se tiene que producir localmente por asuntos de regulación de frecuencia y voltaje en lo que es la parte de transmisión. Ese fue el primero que estudiamos y el primero que planteamos. Está sobre la mesa, o sea, esperamos que las autoridades del sector tomen en cuenta esa posibilidad, esa alternativa. ¿Y Florida tiene precedente de suministrarle energía a alguna otra isla o algún país? No. Eso no. Pero estaría en capacidad. Sí, claro que sí. Tiene una capacidad de reserva muy grande comparado con nosotros, pero también nosotros tenemos un problema de un boom de las renovables fotovoltaicas y no tenemos a veces dónde almacenar la energía que pueda ser excedentaria. Entonces podríamos también de alguna manera enviar energía de día hacia Florida y entonces como de noche no se produce energía fotovoltaica porque no hay sol evidentemente, entonces traer energía por la noche de Florida. Ese fue el primer planteamiento. Además tenemos otros planteamientos con relación ya a más futuro, o sea, de otras fuentes de energía, que no descartamos incluso la energía nuclear, que mucha gente se asusta cuando uno habla de energía nuclear, pero hoy en día hay muchas plantas que son encapsuladas para producir energía nuclear que podrían ser atractivas en el futuro. No estamos hablando en los próximos años, pero sí tal vez después de 2040. Mire, quiero un poquito atrás, retornando, hacerle una pregunta que en su momento debía hacerla. El plan de expansión de producción energética en República Dominicana que preparó la Comisión Nacional de Energía para 2022-2036, sí. ¿Ese plan fue consensuado? Vamos, hubo hasta vistas públicas. O sea, de alguna manera nosotros participamos y le hicimos observaciones. Que se tomaron todas en cuenta o no, ya eso es otra cosa, pero siempre está a la voluntad del que hizo el plan tomar en cuenta las recomendaciones. Por eso yo le decía, primero hay un plan, que no se crean que estamos sin planes, hay un plan. O sea, tenemos un plan. Sí, tenemos un plan, aunque tal vez no sea el ideal, pero lo tenemos. O sea, estamos dentro de lo posible, ¿verdad? Ya. O sea, entonces hay que hacerlo realizable. Entonces, el otro tema es que ya después del 2030 podíamos haber comenzado con las interconexiones y entonces en vez de seguir metiendo fósil, pues eso nos ayuda a tener menos fósil. La cantidad de energía instalada, de la capacidad de producción instalada,
para la necesidad que son algunos 3.300, como usted ha dicho. Este año va a ser más ya, porque todos los años crecen. Crece, muy bien. De hecho, el crecimiento del año pasado fue de un 12% casi en energía. Con relación al año estamos anterior, hablando de 300 megas. Sí. Wow. Entonces, sí, es un más récord. Rápido. Un récord, realmente se rompió un récord en cuanto a crecimiento de demanda en un año. Eso es buen indicio. Que necesitemos más energía. Claro, por eso es que no se puede descuidar el seguir entrando generación, porque la gente piensa, y lo mismo pensó alguna gente, porque evidentemente los que conocíamos un poco del tema sabía que eso era un punto nada más. Cuando entró Punta Catalina resolvió el problema del momento, ya teníamos generación en exceso, como nunca tuvimos antes de eso. Y eso también creó una competencia entre las plantas privadas que tenían que competir con la del carbón, que era la más barata de costo variable. Entonces se convirtieron a gas natural y comenzaron el forcejeo y también a instalar nueva generación con gas natural, claro, para poder competir con el tema de Punta Catalina. Recordemos que para los años, la primera década de este siglo, había un proyecto que era 1.200 megavatios de carbón, que nunca se llegó a instalar, 2 plantas de 300 en Pepillo Salcedo y 2 plantas en Atillo Azo, que no se llegaron a instalar. O sea que eso, cuando se hablaba del proyecto de Punta Catalina, que apenas eran 720 megavatios, pero nosotros era un proyecto modesto para lo que se necesitaba. Y fíjese que realmente se necesitaba porque a partir de que se instaló eso, se pudo reducir los apagones, porque no es magia. Muy bien. Vamos, don José Luis Moreno, San Juan, a hacer una pausa. Venimos en breve para seguir escuchando todo lo que tiene que ver con el sistema de producción, de generación, de distribución, que no se ha hablado, un tema importantísimo, eléctrica nacional, con José Luis Moreno San Juan. Venimos en breve.